introducción a este libro de Ageo. A medida que lo vayamos encontrando, podemos ponernos de pie para así dar lectura a esta maravillosa palabra de Dios. Ageo, capítulo 1, verso 1, dice así la palabra. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Amén. Oremos a Dios. Amado Dios, agradecemos que en tu misericordia podamos estar aquí reunidos en torno a tu maravillosa y santa palabra. Te ruego y te suplico, oh Dios de verdad, que puedas hablarnos en esta tarde. Reconocemos nuestra total dependencia que tenemos de ti, oh mi Dios. Necesitamos, Señor, ser exhortados por tu palabra. Necesitamos, Señor, que tu palabra también nos dé aliento. Y necesitamos que tu palabra también nos redarguya, Señor. Háblenos a tiempo. También hágalo, Señor, fuera de tiempo. Que con toda paciencia y doctrina podamos ser enseñados. Que esta porción de Habacuc, Señor, nos anime a poder servir a Dios con toda nuestra fuerza, Señor. Con todo nuestro ánimo y con todo nuestro deseo, Señor. Si hay algún pecado, Señor, que no ha sido confesado hasta este momento, te ruego, Dios amado, que tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu, sea redarguyéndonos, Señor, de pecado, llevándonos a la cruz de Cristo. Y si hay alguno que aún no ha sido salvo, Señor, que pueda, movido, Señor, por tu favor, por tu Espíritu Santo, ser hecho una nueva criatura para poseer esa fe, Señor, en este Evangelio Santo. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Favor de tomar asiento. Hemos ya llegado al noveno de los profetas menores. Obviamente no hemos seguido un orden, hemos rogado al Señor que en su misericordia Él vaya poniendo, ¿cierto?, estos profetas para que podamos irlos estudiando. Este estudio de los 12 profetas menores partió el 28 de julio del 2020. Es decir, ya hemos cumplido a lo largo de 3 años estudiando los profetas menores. Aún en 3 años no hemos podido abarcar los 12 aún. Y tampoco lo hemos dicho que en estos 3 años hemos podido abarcarlo en profundidad así, pero sí hemos podido comprender lo maravilloso que son los profetas menores. Olvidados, pero aquellos que tienen quizás un poco más de conocimiento sobre los reformadores podrán entender que estos libros para ellos eran muy importantes, muy importantes. Muchos lo han despreciado, incluso a veces hasta cuesta encontrarlo en la Biblia porque son desconocidos. J. Vernon McGee, un estudioso, pudo decir que los profetas menores son llamados menores porque escribieron poco, no porque en realidad valgan menos o sean de menos importancia. Pero lo que dijo J. Vernon McGee me impactó una vez hace muchos años atrás, que escuchaba el libro de Ageo. Decía él, son como pequeñas bombas atómicas que pueden parecer tan pequeñas, pero a su vez abarcan y tienen un poder muy grande. ¿Y por qué lo tienen? Porque es la palabra inspirada por Dios, que aún tiene relevancia en nuestros días. Ageo es uno de los pocos profetas que escribe así con tanta precisión, en el sentido, ¿cierto?, con fechas. Él puede decir, en el año segundo del rey Darío, puede ubicar el mes sexto y a la vez también decir el primer día del mes. A veces nosotros somos descuidados, pero Ageo se nota que era una persona que tomaba muy en serio lo que el Señor le estaba diciendo. Él podía señalar el día, él podía señalar el mes, él podía señalar el año y podía verdaderamente dejarlo también impreso en esta carta. Algo que nos ayuda mucho a situar al libro de Ageo. Podemos decir que este es uno de los profetas post-exílicos. Tenemos los profetas que hablaron antes del exilio, durante el exilio y después del exilio. Ageo, Malaquías y Zacarías son profetas post-exílicos, es decir, vienen después de Jeremías, vienen después de Ezequiel, vienen después de Daniel,
vienen en este intertanto. El rey Darío. El rey Darío, recuerde que también esto nos lleva a entender que esto está ambientado en el libro de Esdras. ¿Se acuerda del libro de Esdras, cierto? En nuestras lecturas. Hemos podido ver cómo Dios en su misericordia, ¿cuánto le había dicho a Israel que debía estar en Babilonia? ¿Se acuerda? 70 años. 70 años. Esto se da 18 años antes de que esos 70 años, ¿cierto?, se cumplieran así a cabalidad. Recuerde que ellos fueron volviendo poco a esta tierra prometida por Dios. ¿Por qué ellos habían llegado a este exilio? Por haber fallado y quebrantado el pacto. Por haber quebrantado el pacto. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Es decir, Dios utiliza a este profeta llamado Ageo, y que de acuerdo a lo que veremos más adelante, nos daremos cuenta que él alcanzó posiblemente a conocer lo que es el templo de Salomón. Es decir, que Ageo está hablando desde una avanzada edad. Él ha vivido este tránsito de toda esta época de exilio, pero a la vez alcanzó a vivir un poco de lo que era antes del exilio. Hemos dicho también que el nombre de los profetas menores tiene mucho que decir que el libro, ¿cierto? Ya, este es el noveno profeta y no puede ser casualidad de que cada uno de los nombres de los profetas nos enseñe de qué se va a tratar el libro. Ageo, el nombre Ageo significa fiesta o mi fiesta. Mire el nombre de Ageo, el nombre que él tenía, fiesta o mi fiesta. Pero entendiendo el contexto, fiesta, ¿a qué se está refiriendo? Los entendidos bíblicos pueden decir que él posiblemente nació en una de las fiestas solemnes que tenía el pueblo de Israel. Entonces, que haya nacido ahí era algo importante, algo sumamente importante. Por eso le pusieron a este hombre, ¿cierto?, fiesta o el festivo, mi fiesta. Es el único en la Biblia que lleva ese nombre. Como lo hemos dicho, es importante entender que las fiestas solemnes que tenía el pueblo de Israel era un momento donde el pueblo de Dios, ¿qué hacía? Prioriza a Dios por sobre los quehaceres, prioriza a Dios por medio de los proyectos que ellos tengan, priorizan a Dios porque ellos dejan todas las cosas para servir a Dios. Entonces esto va a tener mucho que decirnos. Si usted ha leído alguna vez el libro de Ageo, va a concordar conmigo, tiene mucho que decir, porque las prioridades del pueblo de Israel en ese instante no eran dedicarse a Dios, dedicarse, ¿cierto?, a esta fiesta solemne, dedicar el tiempo para Dios, algo que el Señor había establecido en el pacto en Levíticos, en el libro de Levíticos 23. Esto también tiene mucho que ver porque este pueblo era un pueblo ingrato con el Señor, era un pueblo ingrato. Y eso lo podemos ver en Ageo 1, verso 4, dice: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe jornal a saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Si somos entendidos en el conocimiento del pacto, si ellos no cumplían con lo que Dios establecía en su pacto, ellos tenían pérdida de bendiciones. Eso lo podemos, ¿cierto?, concordar. Por lo tanto, aquí que esté diciendo que ellos siembran y no están recogiendo, que es como que todo lo que están haciendo está llegando a un saco roto que no se está notando, eso quiere decir que ellos estaban fallando ¿en qué cosa? En el pacto. Ellos estaban fallando al pacto con su Dios. También algo que debemos notar de Ageo, que nos habla acerca del templo, de la reconstrucción del templo. Me gusta mucho porque llegar a este tipo de temas, amados, y ver cómo es la providencia del Señor. En nuestras lecturas, ¿en qué libro vamos? En el libro de Daniel, ¿cierto? Estamos hablando de alguien que está durante el exilio. Hemos pasado ya el libro de Ezequiel. Los últimos capítulos de Ezequiel, ¿de qué tratan? Si prestó atención y se acuerda de las lecturas,
¿De qué trataba el libro de Ezequiel en los últimos capítulos? Del templo. Muy bien, hermano Claudio, del templo, de lo que se hace en el templo. Y como lo pude decir ahí en un comentario que subí al tema de las lecturas, debemos entender eso. Que el templo más excelente se le estaba diciendo a este pueblo israelita que estaba exiliado en Babilonia, que Dios le daría un templo mucho mejor que el templo de Salomón. ¿Y cierto? Las medidas, era tantas puertas, tantas cosas que usted lo está leyendo. ¿Y por qué? ¿Por qué dice eso? ¿Y por qué lo quiere detallar tan bien? Porque quiere dejarnos a nosotros en entendimiento de que el templo que Dios le estaba prometiendo a Israel era un mucho mejor templo que el templo que había construido Salomón. Eso es lo que más nos quiere decir ahí. Y dentro de esto, Ageo le está diciendo, reedifiquen el templo. El templo había sido destruido. En el relato de Esdras podemos, y eso ya lo hemos leído también, podemos ver cómo estaba todo. Era algo que de verdad inspiraba lástima. Debemos también considerar que los israelitas tampoco estaban teniendo muchos recursos, porque al ellos empezar a arreglar sus casas, ¿cierto? Lo primero que quiere una persona siempre es hacer una casa, no sé, si tiene un piso, hacerle 2 pisos, si tiene 2 pisos, hacer la de 3 pisos. Y ellos, como están volviendo a su tierra, ellos empezaron a enfocarse en edificar casas. ¿Pero por qué? Si su propósito principal en Esdras, ¿qué es lo que era? Ir a reconstruir el templo. ¿Por qué llegaron a eso? Porque en un intertanto, ¿qué es lo que sucedió? La obra se tuvo que parar, se detuvo la obra. ¿Y por qué se detuvo? Porque los enemigos del pueblo de Dios se levantaron, ¿cierto? Y hubo ahí un tipo de revuelta y entonces ellos tuvieron que detenerse. Y como se detuvo la obra, ¿qué es lo que pasó? El pueblo se dejó estar, pero ellos pensaron que esto, ya, si no tenemos que construir el templo, entonces empecemos a arreglar nuestras casitas. Pero se empezaron a dedicar tanto a esto que empezaron a cambiar sus prioridades. Ya el Señor no era su prioridad. Y no pasa hoy en día, el libro de Ageo tiene tanta relevancia aún en nuestros días. Un día, el que nos tocó vivir esta parte del siglo, ¿cierto? Que es tan consumista, que es tanto de alcanzar proyectos, alcanzar pretensiones en la vida, y que muchas veces esas prioridades a nosotros como cristianos nos terminan desviando. Pero esta enseñanza de Ageo nos va a reafirmar las convicciones que tenemos. Dios debe ser nuestra prioridad. Para poder comprender este libro también de Ageo, debemos considerar el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amén. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tiene la prioridad sobre todo. Si Dios no tiene la prioridad en nuestra vida, en nuestros proyectos, en nuestras pretensiones, en realidad, si estamos dentro de los escogidos del Señor, la vamos a pasar muy mal. Porque todo lo que vamos a esmerarnos en tener, lo vamos a perder. Porque no estamos poniendo como prioridad ¿a quién? A Dios. El tiempo de Dios, el tiempo, ¿cierto?, de la adoración a Dios no es negociable. No es negociable. Nuestro servicio a Dios no es algo negociable. Y es lo que nosotros también debemos considerar. Ageo también es contemporáneo, como le dije anteriormente, de Esdras. Es contemporáneo de Zacarías, de Malaquías también. Todos ellos están hablando en una época muy, muy cercana. Otra cosa que debemos considerar, el mensaje. Vamos a ver de qué se trata. Antes de eso. Según los entendidos, el regreso a Jerusalén, como lo habíamos dicho antes, ocurrió 18 años antes de que 18 años antes de que se cumplieran los 70 años. Esto fue aproximadamente en el año 538 antes de Cristo. ¿Y a quién los comandó en ese tiempo? Fue Zorobabel. Entonces, para ubicar ahí, Ageo debemos ubicarlo con Zorobabel. Esdras, Zorobabel. ¿Y quién fue el sacerdote? Josué, hijo de Josadá. Josué, ¿cierto? Fue el que estuvo ahí de sumo sacerdote en ese tiempo. Esto se dio después del edicto de Ciro el persa. Zorobabel era el líder político, Josué era el sumo sacerdote. Así que ahí podemos ubicar a Ageo dentro de esto. Este mensaje principalmente iba a Zorobabel, hijo de Salatiel.
Y también, ¿cierto?, iba a este hombre llamado Josué también. A ellos dos, porque ellos eran líderes en el pueblo. Este mensaje tiene que llegar a ellos para que ellos empiecen a tomar las riendas del asunto y el pueblo pueda volverse a las cosas de Dios. El mensaje de Ageo. El mensaje de Ageo se caracteriza por ser un mensaje de reprensión, de exhortación y también de aliento. Permítame una cita del comentario de Juan Calvino sobre Ageo. Una pequeña cita. Dice: Ageo condenó la pereza del pueblo, pues concertados en aquello que promovía sus propias ventajas, todos descuidaron la construcción del templo, y muestra que estaba sufriendo merecidamente el castigo por su ingratitud, pues despreciaron a Dios su libertador, o al menos le honraron menos que lo que deberían haberlo hecho. Le privaron de la adoración que le era debida. Luego les alentó a tener esperanzas de una restauración completa y mostró que no había razón alguna para que estuviesen descorazonados por las dificultades y que aunque estuviesen rodeados por los enemigos y tuviesen que soportar muchos males y se vieran aterrados por los edictos amenazantes, no obstante, debían albergar esperanza. Es decir, este pueblo no debía caer en desesperanza. Sí, había un edicto que decía que ya no podían seguir reedificando, pero sí, movámonos. Es hora de volver a reedificar el templo. Es hora de que prioricemos las cosas de Dios. Algo que nos ha llevado a entender a nosotros como congregación local es volver a darle valor al día del Señor. ¿Recuerda que antes a nosotros qué se nos enseñaba? Todos los días son el día del Señor. Y así de manera tan superficial. Oh, sí, todos los días son el día del Señor. Todos los días. ¿Sí? Y de manera tan descuidada. Si nos vamos a eso, entonces, ¿cómo estamos sirviendo al Señor? Pero Él, según los mandamientos, según el cuarto mandamiento, ha establecido un lugar de adoración. Y eso es también para que nosotros reflexionemos. Con Ageo vamos a tener que reflexionar cómo estamos sirviendo al Señor. Obviamente, partiendo por el día del Señor y también eso abarcándolo a la semana, al mes y al año, a toda nuestra vida diaria. A veces el día del Señor pensamos que es venir a la iglesia y eso no. Eso no es suficiente. Eso no es suficiente, eso es lo mínimo que debemos hacer. Entonces el mensaje de Ageo se caracteriza por ser una reprensión, una exhortación, un aliento. Segundo, la frase que se repite con frecuencia es: meditad bien sobre vuestros caminos. Me gusta mucho esta frase a lo largo de los años. En mi vida personal siempre está resonando ese mensaje: medita bien sobre vuestros caminos. Es algo que es como una frase pegajosa que si nosotros la hacemos propia, pudiésemos examinarnos nosotros mismos constantemente para llevarnos siempre al arrepentimiento. Meditad bien sobre vuestros caminos se utiliza en el capítulo 1, verso 5, capítulo 1, verso 7, capítulo 2, verso 15 y capítulo 2, verso 18. Uno de los temas, como lo hemos dicho, trata principalmente sobre reconstruir el templo, es decir, que ellos vuelvan a sus deberes espirituales. Debemos comprender, y Ageo nos va a dejar sumamente claro: Dios es trascendente. Dios es trascendente. Es decir, nada debe estar igual y ni siquiera por encima, porque eso no podríamos ni siquiera plantearlo. Pero Dios está primero que todo en nuestra vida. No es que Dios quiera ser el primer lugar, Él lo es todo o no lo es nada. Entonces, eso es el concepto que va a abarcar esto. Es que consideremos que el que no dejare a padre, madre, el que amare, más a padre, madre, hijo, hija, más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. ¿Y qué quiere decir eso? Aborrecerlo. No que los odie ni que les tenga mala, como puede decir en nuestro idioma, ¿cierto? Sino que el nivel de importancia, la prioridad, ¿quién la tiene? Dios. Entonces, en esta introducción, la primera pregunta que nos hacemos: ¿está siendo Dios nuestra prioridad? ¿Está siendo nuestro servicio a Dios una prioridad en nuestra vida?
Esto pareciera ser superficial. Si estuviéramos en una iglesia donde les gusta, ¿cierto?, interactuar con las personas mientras se está predicando, ¿cuántos dicen amén? ¿Cierto? Muchos podrían, amén, dicen, pero es algo que hay que reflexionarlo. Es algo que verdaderamente hay que considerarlo. ¿Es Dios nuestra prioridad? Y muchas veces nos va a tocar en nuestra vida. Y présteme atención en esto. Muchas veces nos va a tocar en nuestra vida en que eso lo vamos a tener que llevar a la práctica. ¿En qué sentido? Vamos a tener que elegir entre Dios es nuestra prioridad o darle prioridad a otras cosas. ¿Cierto? Muchos hemos dicho a veces cuando conversamos estos temas, si el día del Señor se debe trabajar o no se debe trabajar. Obviamente entendemos que esto no es negociable. Y si muchas veces se trabaja, obviamente si un hermano tiene un trabajo, tampoco puede ser irresponsable y decir, yo hoy día voy a dejar el trabajo, pero ya debe empezar a considerarlo y buscar un trabajo que permita servir el día del Señor. Porque esto no es algo negociable, amados. Si sabemos, ¿cierto?, que muchas veces en estos casos es que el Señor es misericordioso, Él nos entiende, sí, está bien. Pero nuestra mente, ¿qué es lo que debe, a qué debe aspirar siempre? A hacer los mandamientos del Señor. Entonces, ¿es Dios nuestra prioridad? ¿Se fija? Que si lo llevamos a la aplicación en nuestra vida, ¿está siendo nuestra prioridad? Y eso debemos considerarlo. Y si lo coloca también aquí en relaciones familiares, porque dentro de la familia vamos a tener que mostrar que Dios es nuestra prioridad. Y lo que también el Señor dice, no pueden servir a dos señores, porque van a amar a uno y van a despreciar a otro. No pueden servir a Dios y a la riqueza igualmente, también. Tenemos muchas veces proyectos, tenemos muchas veces pretensiones que hacer en nuestra vida, que es algo que no está malo. Tampoco, no podemos decir que ser cristiano es ser una persona que no tiene aspiraciones, una persona que ve todo malo, no. Pero ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es nuestro centro? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a aterrizar todas estas ideas que tenemos? También nos lleva a entender que aquí hay promesas de Dios también. Aquí también hay promesas de Dios. Por favor, acompáñeme a la palabra del Señor, a Marcos 10, 28. Marcos 10, 28. Marcos 10, 28. ¿Es Dios trascendente en nuestra vida? Porque sabemos que Él es trascendente, sí o sí. Usted lo quiera o no lo quiera, Él es trascendente. Pero en nuestra vida, ¿está siendo Él nuestra prioridad? ¿Creemos en la doctrina de la trascendencia de Dios o solamente la conocemos mentalmente? Marcos 10, 28 dice así. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Conocemos esta doctrina que después vamos a ir profundizando. Conocemos la doctrina de los 2 siglos. En esta doctrina de los 2 siglos, este siglo inicia con Adán. Y los últimos días, ¿cierto?, comienzan con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pero decimos que el siglo venidero, ese siglo es donde vamos a estar para siempre con el Señor. Pero no podemos decir que estas promesas son, como aquí está diciendo, estas promesas también han irrumpido en esta última parte del siglo. Es decir, parte de estas promesas también están con nosotros ahora, porque Él está reinando. Entonces, en ese sentido, aquí Pedro está haciendo alusión a esto. Dios ha sido trascendente en mi vida. Dios es mi prioridad en mi vida. Señor, yo he dejado esto por causa de ti, del Evangelio, porque eso es lo otro. Yo no voy a dejar esto por cualquier otro motivo. Es por causa del Evangelio, por causa de las cosas de Dios. Entonces, ¿estamos en esa posición de Pedro? Y con esto no estoy diciendo apelando a la irresponsabilidad, porque muchos han predicado irresponsabilidad aquí.
Esto no estamos apelando a la irresponsabilidad, estamos apelando a que Dios debe ser nuestra prioridad, sí o sí. Aquí no hay doble lectura en esto. Quiero que esto lo vayamos meditando, lo vayamos digiriendo. En este camino vamos a perder, ¿qué dice aquí? Familia. Pero vamos a ganar familia también. Por eso, el siglo venidero ha irrumpido en este siglo. Por lo cual no es que más adelante vamos a tener familia. Aquí tenemos familia en el Señor. ¿Se acuerda el Señor Jesucristo? Debió eso también experimentarlo en su propia vida práctica. Él está ahí predicando. Dice, Señor, te busca tu padre y tu madre. ¿Y qué dice él? ¿Quién es mi madre y quién es mi padre sino vosotros? ¿Qué está queriendo decir ahí? Sí, por causa del Evangelio vamos a tener que estar así, amados. Pero ¿quién es nuestra prioridad? ¿Quién es nuestra prioridad? No lo quiero que lo responda aquí. Respóndaselo a usted mismo en su corazón y en su relación con Dios. ¿Quién es nuestra prioridad? Porque a Él no le podemos mentir. A Él no le podemos mentir. Y aquí no está exagerando Marcos. Está diciendo que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. La vida eterna. Hay promesas para aquellos que tienen a Dios como su prioridad por encima de todas las cosas. Hay promesas que el pueblo de Israel en los tiempos de Ageo estaba perdiendo. Recuerde las promesas del pacto, por eso volvamos a Ageo 1, y les decía a ellos, en el verso 9, Ageo 1:9, dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. ¿Por qué muchas veces? Y leemos las promesas del pacto y del nuevo pacto y nosotros decimos, ¿y por qué no están muchas veces? ¿Por qué? Dice, por ejemplo, la primera de Juan dice, vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Y digo, ¿y por qué no conozco todas las cosas? ¿Sabe por qué? Porque Dios no está haciendo su prioridad. Porque si Dios fuera su prioridad, ¿qué es lo que haríamos nosotros? Buscaríamos las cosas del Señor. Nos sumergiríamos en la palabra de Dios y no solamente la abriríamos el día domingo. Nos sumergiríamos en la palabra de Dios para comprenderla y entenderla, porque el Espíritu Santo es el que nos muestra todas estas cosas. ¿Pero por qué tenemos? Porque Dios no está siendo nuestra prioridad. ¿Y qué le estaba pasando a los israelitas? Ellos estaban perdiendo muchas bendiciones del pacto. Estaban perdiendo muchas bendiciones del pacto porque Dios no estaba siendo su prioridad. Proverbios 3, libro de Proverbios. Porque los israelitas estaban fallando en dos cosas, y podemos decir a grandes rasgos. Dios no estaba haciendo prioridad, porque su tiempo no se lo estaban dedicando a Dios, y porque tampoco sus bienes lo estaban ocupando para la gloria de Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 9, dice así la palabra de Dios. Proverbios 3, 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbio lo escribió Salomón, él entiende cómo es el pacto. Y él entiende, ¿cierto?, que en estas fiestas solemnes, ¿qué es lo que tenían que hacer los israelitas? Obviamente no solamente sacrificar su tiempo, sino también sacrificar sus bienes, sus pertenencias para la gloria de Dios. Entonces, los israelitas, mientras ellos estaban acumulando, ellos ¿qué estaban perdiendo? Bendiciones del pacto. Y eso es lo que pasa en una vida individualista, en una vida que nos preocupamos solamente de amontonar, de ir, y aquí, ¿cierto?, es solamente algo, ir a estos moles chinos, ¿cierto?, entrar y ver puros plásticos por ahí y empezar a arrumbar cosas que después no nos van a servir. ¿Se fija que nuestra vida consumista, y eso es solamente un ejemplo, a veces se grafica en esas cosas?
pero está siendo y prioridad Dios con nuestros bienes para su servicio. Honra a Jehová, dice, con tus bienes y con las primicias de tus frutos. A veces eso nosotros no lo entendemos, amados. Creemos que esto es solamente a veces tiempo o solamente de ambas cosas. Para la gloria de Dios. Y ellos, obviamente, al ocupar estas cosas, ellos iban a ser bendecidos. Pero como ellos estaban solamente acumulando, al final no lo eran. Veamos lo que dice 2 Corintios 9:5. 2 Corintios. Segunda de Corintios 9:5. Dice así el apóstol Pablo a esta iglesia de Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este texto muy conocido, ¿cierto? Cuando van a pasar el bolsito de la ofrenda en las reuniones, este es el texto archiconocido. Pero a veces al pasar con ese ofrendero así, es como que fuera un arma, ¿cierto? Un arma así que como que lo colocan aquí y la gente se ve obligada a dar lo que le sobra. O sea, aquí por lo menos nunca va a haber eso, de pasar algo así, porque de verdad aquí dice la palabra, cada uno dé como propuso en su corazón. Muchas veces las personas dan lo que les sobra. A veces pasar un ofrendero, ¿sabe lo que está haciendo? Pecar malo, hermano, porque le dan lo que les sobra. No han propuesto en su corazón de decir, los miembros, obviamente, quienes tienen la responsabilidad de decir, esto es para el Señor. Esto es para el Señor. Por eso dice, el que siembra escasamente, ¿qué le va a pasar? Va a recibir escasamente. ¿Por qué parece que el dinero a fin de mes no me alcanza? ¿Se fijan? Muchos de nosotros decimos, ¿por qué no me alcanza? Debiera ser la pregunta, ¿estoy verdaderamente aportando para la gloria de Dios? En ese sentido, nosotros, en nuestro entendimiento que tenemos acá como congregación local, no aplicamos el diezmo, porque creemos que eso pertenecía al antiguo pacto, pero sí algo mucho mejor que el diezmo, que es dar de acuerdo al corazón. Y dar no es un 10%, ¿cierto? Puede ser un 20%, como puede ser un 5%, pero es de acuerdo a lo que uno haya dado de corazón. Y eso es algo mucho más grande, porque el Señor apela a personas que han sido renovadas por el Espíritu Santo. Entonces, volviendo aquí a Ageo, ellos estaban sacrificando el tiempo de Dios y estaban sacrificando los bienes que Dios a ellos le había dado. Por lo tanto, el resultado es lo que aquí el apóstol Pablo decía. El que siembra escasamente va a recibir escasamente. Es decir, nunca esperemos ser bendecidos con Dios, si bendecidos, ¿cierto?, en nuestra vida material, si tampoco estamos aportando para el avance del reino de Dios. Para el avance del reino de Dios. También, este libro de Ageo no solo nos enseñará a tener a Dios como nuestra prioridad, sino que también nos va a mostrar la gloria del nuevo templo. La gloria del nuevo templo. ¿Qué quiere decir con esto? Volviendo, por eso le digo, providencialmente Dios ha permitido que este libro de Ageo sea predicado en este preciso momento. ¿Por qué le digo? Porque pasamos el libro de Ezequiel. Y en el libro de Ezequiel, ¿se acuerda el título? La gloria de Jehová abandona el templo. ¿Se acuerda cuando le muestran visión a Ezequiel y ve que adentro hay reptiles, pero un montón de cosas están haciendo idolatría dentro de las paredes del templo? Era un sacrilegio y le dice a Ezequiel que al final el Señor ha abandonado ese templo. Él ya no está. Entonces, para la israelita que Dios ya no estuviera ahí, que más encima el templo estuviera deshecho, eso ya era un dolor tremendo para ellos. Era un dolor tremendo para ellos. Pero aquí la promesa de Ageo es: construyan el templo.
reconstrúyanlo. Para que la promesa es que la gloria de Dios, la promesa es que la gloria de Dios va a volver nuevamente. Va a volver nuevamente y como Ezequiel nos mostraba, ¿cierto? Con un templo, con un esplendor mucho más grande, mucho más excelso, mucho más grande que el que tenía Salomón. Pero usted sabe que nosotros, ¿cómo somos impacientes? Ageo, ¿cierto?, está ambientado en también varias fracciones de tiempo. Son varios meses aquí. Entonces, nosotros, Ageo, antes de que parara la construcción del templo, ellos estaban echando los cimientos, los ancianos por un lado, en el libro de Esdras dice, ¿cierto?, estaban llorando, y los jóvenes estaban alegres. Luego, aquí Ageo nos muestra, más adelante lo vamos a ver también, el por qué los ancianos lloran. ¿Sabe por qué lloran? Porque cuando están echando los cimientos, ellos no tenían tantos recursos. Entonces, la promesa es que el Señor nos va a dar un templo mejor y aquí estamos ni siquiera haciendo algo parecido a lo de Salomón. La promesa se ha cumplido. ¿Por qué debemos reconstruir este templo si con lo que tenemos no vamos a poder llegar a ese esplendor que decía Ezequiel? Pero ¿cuál era la orden? Pues reconstrúyanlo. Dios a su debido tiempo. Y ese es el tema que en el cristianismo, ¿cierto? ¿Por qué el dispensacionalismo ha tenido tanto impacto? Porque es para gente que todo quiere al tiro, ¿se fijan? Que todo quiere así, no, si el Señor los va a arrebatar. No. ¿Y a dónde ha llevado a esas personas a colocar fechas? El Señor viene tal fecha, el Señor viene tal día, y apresurarse en esas cosas. Porque no estamos viendo lo que nosotros quisiéramos ver. Entonces aquí la promesa es reconstruyan, sean obedientes a Dios, porque Él a su debido tiempo va a traer la gloria del nuevo templo para que ellos lo pudieran ver. Entonces por eso decimos que Ageo 2, vamos a Ageo 2, verso 4, dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobren ánimo, pues todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Para que podamos tener las bendiciones del pacto, ¿dónde debemos estar? En el pacto. Y debemos ser obedientes ¿a qué cosa? Al pacto. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer los líderes del pueblo de Israel? Trabajen. Trabajen. Es hermoso, esto también lo vemos en el Señor. Tenemos una responsabilidad humana también. Irse al extremo, porque algunas personas han ido a un extremo de la soberanía de Dios y ya no quieren hacer nada porque Dios es soberano. No, tenemos una responsabilidad. Aquí el pueblo, ¿cierto?, no debería estar llorando, pero es que mira, los cimientos no son lo mismo. No, ustedes trabajen. Trabajen, yo estoy con ustedes. Y esto se conecta con Mateo 28, 20, cuando el Señor que dice en aquella gran comisión, una de las cuantas cosas que dice, yo voy a estar y hacer discípulos, ¿cierto?, a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días al fin del mundo. Entonces aquí ya estamos ambientando, aquí está apuntando a Ageo, al cumplimiento de que, como cantamos, ¿cierto?, ese cántico, alguna vez, uno más grande que el templo está aquí, dijo el Señor. Porque ¿quién es ese templo de Ezequiel? Sino Cristo mismo. ¿Cuál es ese esplendor? Y tiene que ser reedificado. Ustedes trabajen. Esto nos deja también una gran lección, amados. Debemos cumplir con nuestra responsabilidad. Dios promete su presencia, estará de vuelta, pero mientras ellos vuelvan a esa obediencia al pacto, el templo sería reconstruido por ellos y luego sería nuevamente quizás mejorado por Herodes, pero aún no era el templo que ellos esperaban. No era el templo que ellos esperaban. Pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo era aquel templo. Acompáñenme a Juan 2:19. Juan 2:19.
El Señor Jesucristo le dijo algo que para los que estaban oyendo ahí parecía ser desconcertante. Y le dijo, respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en 3 días lo va a reedificar. Esto es algo que para ellos cuando lo escuchan no tiene, ¿cómo Señor van a destruir este templo? ¿Cómo? Pero Él estaba hablando ¿de quién? De Él. Y eso es en esa unidad, ¿cierto? Haciendo un paréntesis ahí, esa unidad que tiene el cuerpo de Cristo con la iglesia, ¿cierto? Que ahora somos carne de su carne y hueso de su hueso. En eso que el libro de Efesios puede mostrarnos. Entonces puede haber esa unidad con Cristo. Ese cuerpo, ese templo que el Señor nos dio ahora en el nuevo pacto es mucho mejor. Pero en los tiempos de Ageo, ¿qué tenían que hacer? Trabajen. Dios a su debido tiempo va a responder con fidelidad. También este libro nos va a enseñar acerca, ¿cierto?, de esto que hemos hablado, pero también acerca de la promesa del reinado. Porque también debía reinar aquel Cristo. Antes de esa promesa, del Ageo 2:10, Dios reprende también la infidelidad del pueblo. Reprende a este pueblo que no se estaba comportando como es digno de la palabra de Dios. Su servicio a Dios no estaba siendo recto. Entonces, aquí le hace como un tipo, ¿cierto?, de parábola a ellos, les va diciendo que aquello que es inmundo y se ofrece de manera inmunda, tiene como resultado inmundo, ¿entienden? Pero cuando algo ya es puro, ahora yo lo presento al Señor. Con esto le reprende a este pueblo y les dice, todo lo que ustedes me ofrecieron antes, cuando yo no era su prioridad, yo no lo acepto. Por eso a ustedes les va mal. Por eso ustedes están recibiendo no las bendiciones del pacto, sino las maldiciones. Entonces les va a mostrar a este pueblo, ustedes, mientras yo no sea su prioridad, ¿ustedes qué van a recibir? Las maldiciones del pacto. Pero el día que ustedes me presenten, primeramente, que yo soy su prioridad, ahí sí que voy a ser aceptable. Ahí sí van a ser aceptables de que ustedes me entreguen como servicio. No, esto sí que va a impactar nuestra vida, amados. Y debemos ahora ya hacer conciencia de eso. Si Dios no es nuestra prioridad, todo lo que hagamos como servicio a Él no va a ser aceptado. No va a ser aceptado. Si no es venir a llenar un espacio aquí a la iglesia local. No es venir a llenar un espacio al discipulado, no es venir a llenar un espacio en la oración o ni siquiera las lecturas. Es verdaderamente mostrar que Dios es nuestra prioridad. Si queremos seguir estando en esta decadencia espiritual, si queremos seguir estando en contra de este pacto y ese pacto, ¿cierto?, azotándonos y azotándonos y azotándonos una y otra vez, las consecuencias van a ser terribles. Y si es alguien que ha sido salvo, obviamente no pierde su salvación. Pero como dijo el apóstol Pablo, va a ser salvo así como por fuego. Qué tristeza, amados, en el Señor eso. Y ahora sí, en el último lugar, nos va a enseñar este libro acerca de la gran promesa de que un descendiente, nuevamente Génesis 3:15, de que un descendiente de David, pacto davídico. ¿Y quién era ese descendiente en los tiempos de Ageo, sino Zorobabel? ¿De qué tribu? Si usted investiga, ¿de qué tribu? De Judá. Entonces, todo ese tiempo, ¿cómo estuvo ese tabernáculo de David? Caído. Pero eso se complementa y Ageo quiere mostrar, ese tabernáculo no va a estar caído para siempre. Porque la descendencia va a ser levantada por uno. Y ese se llama Cristo. Cristo. ¿Quién va? Como dice el verso 23, Ageo 2:23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los
ejércitos. Este deseado de las naciones, del cual también Ageo muestra, va a reinar. Y eso es lo que este libro también nos va a mostrar, de cómo el reinado del Mesías nos impacta hoy. No es algo que solamente nos impactará en el futuro, sino que también nos impacta a quienes han alcanzado el fin del siglo. Cristo está reinando, amados. Y si Él está reinando, ¿está siendo Él nuestra prioridad? Quiero que en esta introducción que estamos haciendo a este libro, en este panorama de este libro, podamos reflexionar en eso. ¿Está siendo Dios nuestra prioridad? Y le vamos a rogar al Señor, una vez, ¿cierto?, que concluamos esto, que si Dios no está siendo nuestra prioridad, que Él nos reprenda, amados. Que Él también nos anime si estamos desanimados. Que Él también nos exhorte, nos vaya enseñando, ¿cierto?, llevando este camino de rectitud. ¿Es Dios tu prioridad? ¿Es Dios nuestra prioridad? En conclusión, este libro nos enseñará y reafirmará y nos reprenderá y nos exhortará a entender que Dios es trascendente. No solamente en nuestro conocimiento, no solamente en última instancia, ¿cierto? Él sigue siendo trascendente, sino que también debe serlo en nuestra vida. Por tanto, Él debe ser nuestra prioridad. Segundo, la obediencia mostrará si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Y podemos, como en el estudio de la confesión de fe que estamos haciendo, capítulo 18, de la salvación, de la seguridad de la salvación, ¿cierto? ¿Ve cómo todo se conecta? ¿Cómo puedo saber si he nacido de nuevo? Si verdaderamente soy obediente. Porque si no, Dios nunca me ha dado esa capacidad. Tercero, Él ha prometido que su presencia estará para siempre con nosotros. Eso nos va a enseñar este libro y nos va a animar. Cuarto, un servicio a Dios que no respeta su trascendencia nunca será aceptable. Si Dios no es nuestra prioridad, nunca va a aceptar nuestro servicio. Por lo contrario, vamos a sufrir las graves consecuencias de ser desobedientes al pacto. Mas, si presentamos las cosas para su gloria, seremos bendecidos. En quinto lugar, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, ha venido y reina. En su regreso consumará totalmente su reino. Pero si Él es el Rey, ¿está siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores su prioridad? Oremos. Dios Padre, hemos ya entrado a este libro de Ageo, Señor. Y te agradecemos, Dios Santo, de que nos permitas en tu misericordia y gracia estudiarlo, Señor. Porque esto nos llevará a que realicemos un mejor servicio a ti. A que también nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. A que reafirmemos nuestra seguridad de la salvación en la obra sobrenatural del Espíritu Santo que ha hecho en nuestra vida, en aquel nuevo nacimiento. Si estamos desanimados también, Señor, este libro de Ageo nos animará para que podamos presentar un mejor servicio a Él. Señor, si te hemos presentado las sobras de nuestro tiempo, Señor, repréndenos, Señor. Si le estamos entregando las sobras de nuestros bienes, Señor, repréndanos, Señor. Si entregamos las sobras de nuestro tiempo, espiritualmente no andaremos bien. Si no, Señor, presentamos lo mejor de nuestros bienes para el avance de tu reino, que todo lo que acumulemos sea en saco roto, Señor. Permítanos, Señor, comprender que Cristo está reinando, impregnarnos de esta maravillosa doctrina, Señor. Si los del antiguo pacto eran animados porque ese rey vendría,
Cuanto más nosotros, Señor, debemos estar animados de que este Rey ya está reinando. Y si Él está reinando, ¿qué estamos haciendo, Señor? ¿Está siendo Él nuestra prioridad? ¿O estamos dándole, Señor, la prioridad a otras cosas que lo único que están haciendo, Señor, es enredar el asunto y hacernos chocar, Señor, con una pared que nunca vamos a derribar? Señor, hay tan preciosas promesas en tu pacto, Señor, en este pacto de gracia, en el cual participamos, Señor, como miembros de este cuerpo de Cristo. Señor, exhórtanos. Si en ignorancia te hemos presentado las obras de nuestro tiempo, si por ignorancia, Señor, te hemos presentado este día del Señor las obras, Señor, reconocemos nuestro pecado delante de ti y que un genuino arrepentimiento, que el arrepentimiento para vida nos lleve a servirte, Señor, de mejor manera. Si cuando llegamos a orar, Señor, solamente estamos presentando las obras, diciendo unas cuantas palabras, Señor, repetitivas. Dios santo, si en las lecturas, Señor, estamos diciendo ya yo no estoy teniendo tiempo para leer la palabra de Dios, Señor, repréndenos duramente, Dios amado, porque no podemos presentarte las obras de nuestro tiempo, Señor. Dios Padre, si decimos que ya a fin de mes ya no estoy alcanzando y no tengo para poder ser un aporte para el reino, Señor, repréndenos duramente también, Señor, porque sabemos que estamos sirviendo al Dios vivo y debemos tenerlo a Él por prioridad sobre todas las cosas. Y sabemos que Él, el Dios santo y vivo, Él podrá derramar de su bendición también sobre nuestras vidas. Que podamos juntos orar por el avance de este reino. Que el reino de Cristo pueda seguir avanzando, Señor, para tu gloria y para tu honra. Sabemos, Señor, que la cizaña crece, pero sabemos que el trigo también crece, Señor. Así el avance de tu reino irá creciendo. Mientras por otro lado, Señor, la apostasía y la perversión de los hombres también. Pero creemos, Señor, que en tu segunda venida pondrás tu trigo en el granero, Señor. Y todo lo que sea la cizaña será quemada y echada al fuego. Padre, ayúdenos a no solamente conocer que tú eres trascendente, sino también creerlo y practicarlo. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, te lo ruego, Padre. Amén. Entonemos, amados, el Salmo 10, antes de despedirnos de esta reunión del día del Señor. Salmo 10. ¿Por qué estás tan lejos, Señor? ¿Por qué estás tan lejos, Señor? Creo que ha sido respondido, ¿cierto? Esta pregunta. Cantemos a Dios este maravilloso Salmo 10. ¿Por qué estás tan lejos, oh Señor? Te escondes en día de tribulación. Con arrogancia, con exaltación, el malo al pobre hace persecución. Caigan los males que maquinó, pues el deseo de
caminos siempre muy firmes son, tiene tus juicios todos por encima. A todos sus adversarios resopla. Dice el malo en su corazón, no seré yo conmovido jamás. Nunca el infortunio me alcanzará. Su boca está llena de maldición, llena de engaños y defraudación. Debajo de su lengua con que habla hay vejación y aún maldad perversa. Al acecho de hace está, al inocente y oculto mató. Sus ojos acechando al pobre están, acecha como en la cueva el león. Está acechando en busca de ocasión para arrebatar al que es pobre, al atraerlo a su red de muerte. Se encoge, se agacha gran cantidad de infelices en su poder cayó. Se dice Dios lo va a olvidar, a escondido su rostro no lo vio. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano con poder glorioso. No olvides los pobres menesterosos, porque el malvado desprecia a Dios. Se dice tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, pues ves la vejación y el trabajo también mirarás, para con tu mano el pago dar. A ti se acoge el desvalido, ayudador del huérfano has sido. Rompe lanzas que maligno es, hasta no hallarlo su mal buscarás. Jehová es rey desde la eternidad, y para siempre Él lo va a hacer. De su tierra fueron a fenecer, en su justicia todas las naciones, destruidas por las generaciones. El deseo de humildes es de Jehová, tú dispones allí en su corazón. Haces tu oído atento estar, para juzgar y hacer vindicación. Al huérfano y al que sufre opresión, a fin de causa el terror no vuelva. El hombre que habita en la tierra. Amén. Vamos a orar al Señor para rogar la bendición sobre su pueblo. Amado Padre,
Te ruego que bendigas a tu pueblo, Señor. Que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, Señor. Y seremos salvos. Te ruego, oh Dios Padre, que bendigas a tu pueblo y tengas de él misericordia. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre su pueblo. Amén y amén. Gracias le damos al Señor. Feliz día del Señor y disfruten al Señor para su gloria. Amén.